Hola, les habla su docente Wilmer Aparicio con la primera clase del módulo Introducción a la Biblia. Iniciamos nuestro contenido con la unidad número 1 que titula Naturaleza de la Teología Cristiana. Y la primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿qué es teología? ¿De dónde proviene este término? ¿Y cuál será su origen? Para ello nos vamos a la etimología de esta palabra, que viene de la unión de dos vocablos griegos. Uno es theos, que significa Dios, y el segundo es logos, que significa estudio o razonamiento, de donde concluiríamos que la palabra teología significa el estudio o razonamiento de Dios. De una manera más elaborada encontramos varios conceptos en la web, por ejemplo los siguientes: teología es el estudio de Dios y de los hechos relacionados con lo divino. Otro concepto: teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios y sus atributos. Es posible también que podamos examinar el diccionario. Tengo el ejemplo del diccionario Larousse de la lengua española, donde se define teología como la disciplina que estudia la esencia, la existencia y los atributos de Dios. Nos da mucho para pensar y para reflexionar sobre lo que es entonces la teología, aquella ciencia, aquella disciplina, aquel campo del conocimiento que se ocupa del estudio de Dios y todo lo que representa, su existencia, sus atributos, sus cualidades. Si vamos a la historia, vemos que la palabra teología nace en el seno de la filosofía y es mencionada de manera primera por Platón en su obra La República, el año 380 a.C., en el cual Platón la define como el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Es una forma de racionalizar el conocimiento de lo divino o el conocimiento de Dios. Más adelante, entre los siglos 4 y 5 de nuestra era, los primeros cristianos asimilaron este conocimiento de la teología y la tomaron como una herramienta indispensable para estudiar la doctrina revelada en la palabra de Dios. Definitivamente, si nosotros solamente nos vamos al término teología, podríamos hablar del estudio de cualquier cosa que sea divina. Justamente por eso los griegos comenzaron con el estudio de la teología relacionada a su carácter politeísta. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos a lo que es la teología cristiana, que es efectivamente el estudio de la doctrina revelada en la palabra de Dios. Y la pregunta que se nos viene a la mente ahora es: ¿por qué es importante estudiar teología? ¿Qué es lo que nos debe conducir al estudio de la teología? ¿Qué es lo que nos debe motivar a un estudio profundo de la teología? Y vamos a basarlo en tres pilares, la importancia del estudio de la teología. Y el primero de ellos es que la teología nos proporciona el conocimiento necesario para una exposición lógica y coherente de la verdad. Si yo no tengo el conocimiento correcto de lo que es la revelación de la verdad de Dios al ser humano, no voy a tener la capacidad de expresarlo de una manera coherente y de una manera lógica. Esta verdad no voy a poder expresarla correctamente. Por lo tanto, si yo estudio teología, esto me va a facultar para que yo pueda exponer esa verdad ante otras personas, para que yo pueda predicar de esa verdad ante otras personas. Es una herramienta que nos da el conocimiento necesario para que podamos exponer la verdad de Dios con lógica y con coherencia.
El segundo factor de importancia que nos va a conducir al estudio de la teología es que ésta nos proporciona el conocimiento que necesitamos para desarrollar un carácter cristiano, un carácter conforme nos dicta la palabra del Señor. Sabemos que la Biblia nos muestra cómo debe ser el carácter del creyente. Por lo tanto, nosotros estudiando la teología de una forma coherente, de una forma sistemática, vamos a desarrollar nuestro carácter conforme el Señor nos lo demanda. Y el tercer motivo para poder estudiar teología es que ella nos aclarará el entendimiento para protegernos de caer en errores doctrinales, como vemos actualmente que hay una gran variedad de doctrinas, doctrinas de error, doctrinas que se salen del esquema de la palabra del Señor, del esquema del Evangelio, que seguramente tocaremos más adelante. Y la forma en que nosotros nos vamos a proteger de esas caídas es mediante un estudio de la teología cristiana, de la teología sistemática de la palabra del Señor de una manera concienzuda. Para terminar este primer video, la palabra del Señor en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1, nos enseña diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, haciendo énfasis en que el cuidado del crecimiento del creyente y de cómo éste se expresa con las personas que están a su alrededor es a través de la sana doctrina. Eso también nos enseñaría o estaría implícito de que si existe una sana doctrina, también existe una doctrina errada o una doctrina no sana, que es justamente de lo cual nos preservará un estudio correcto de la teología cristiana. De igual forma, en otra de sus epístolas pastorales, Pablo habla a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 4, versículo 3 y 4, de la siguiente forma: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Nuevamente habla de el atributo de una doctrina sana, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, quiere decir, y apartarán de la verdad el oído, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y justamente eso necesita el pastor que se está formando, que quiere formarse de una manera responsable. El no inclinar el oído a fábulas y poder basarse total y completamente en el estudio de la palabra del Señor. Así que de esta manera terminamos con nuestro primer video, que es acerca de las verdades de la palabra de Dios en cuanto a lo que es la teología cristiana. Muchas gracias.